Y mencionaba yo que gran parte de esto, lo que estamos viendo hoy en día, se debe a la carencia de liderazgo y valores de las personas que están al mando de nuestra sociedad, al mando de nuestras instituciones educativas, al mando de los ministerios de nuestro Estado, al mando de nuestras iglesias. Pero cuando pasa esto, cuando no hay liderazgo y no hay valores en los altos mandos, definitivamente habrá pobreza de convicciones y de carácter en nuestro mundo. Habrán pobres convicciones y pobreza de carácter también en nuestra sociedad. Donde faltan valores y carácter, siempre habrá debilidad de convicciones. Y esto a su vez acarreará una crisis de liderazgo. Y eso es lo que estamos viendo ahora, una crisis de liderazgo. ¿Por qué? Obviamente a causa de la falta de carácter de nuestros líderes. Lo peor es que en nuestro país hace una falta de cultura de formación de líderes, ¿verdad? Normalmente en nuestro contexto, en nuestra sociedad, nadie se preocupa o nadie está pendiente de cuidar el liderazgo. De que nuestros altos mandos o quienes nos están representando, incluso a nosotros como sociedad, como pueblo peruano, no nos preocupa de que sean líderes, con tal de que se pongan a bailar, el chino, o que regalen polos, tuppers, gorra, o que sepan hablar muy bien, etc. Ya no nos importa que realmente tengan el carácter de líder, simplemente que sea un payaso que nos divierta, ¿verdad? Y luego estamos pagando nosotros las consecuencias de un mal liderazgo. En nuestro país la capacitación de líderes es pobre y nosotros tenemos que realmente ya decidir en contra de eso. Más bien tenemos que ver que el desarrollo de la humanidad siempre ha requerido de líderes, ¿verdad? En la historia universal, cuando leemos acerca de las grandes naciones y sus conquistas, o la Biblia misma, cuando vemos cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, o guió a toda una caravana por muchos años para que entren a la tierra prometida, o tuvo que actuar reformando o guiando a una reforma a la nación de Israel, tuvo que usar personas, y estas como líderes. Así que el liderazgo no es una cosa que nosotros podemos tomar a la ligera. Pero vemos que el liderazgo no es solamente un tema actual, no es un tema contemporáneo debido a que, bueno, ya hay empresas, ya hay industria. Desde la revolución industrial de repente podemos pensar que la gente empezó a preocuparse sobre las capacidades de liderazgo, y es cierto, obviamente las capacidades de liderazgo, de administración, de economía y de tantas cosas que vemos en las empresas hoy en día provienen de la revolución industrial, pero en realidad el liderazgo, el llamado a liderar del ser humano, viene desde el huerto del Edén. Podemos ver que Dios, cuando le dice a Adán: hey, esta tierra la tienes, te la estoy entregando para que tú la administres, la fructifiques, y todas esas, en ese contexto Dios le da tres estipulaciones que tienen tres aspectos: un sentido moral, una responsabilidad y una visión. La primera, cuando le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, obviamente le está dando una estipulación de sentido moral. El Señor claramente le está diciendo a Adán: moralmente correcto es la obediencia, no comerás de esto. Cuando le habla de sojuzgar y ejercer dominio, le da a Adán una responsabilidad social, una responsabilidad para poder cuidar de la creación. Y cuando le dice: sean fructíferos y multiplíquense, les da una visión a Adán. Y alguien puede decir: wow, esta visión es la más fácil de las tres, ¿no? Fructificarse y multiplicarse. Eso es lo que ha resultado más fácil para el ser humano, que se multiplique. Es lo que más disfruta hacer. Pero tenemos que ver que dentro de este contexto y de estas palabras hay tres aspectos fuertemente relacionados con la tarea de los líderes. Y seguro que ustedes ya se han dado cuenta. Número uno, que el líder tiene que tener la habilidad
para conducirse moralmente en la vida. No queremos que un líder nos represente siendo que su vida es totalmente tachable, ¿verdad? No podríamos, hoy en día nos da vergüenza de repente que a algún líder de nuestra sociedad o de nuestra política, de nuestro estado, se le descubra que engañó en su hoja de vida, o que plagió, que copió un trabajo, etcétera, y que no resulta ser el profesional o el líder que tanto decía que es. ¿Nos choca, sí o no? Número 2, tiene que tener el líder la disposición para cumplir la responsabilidad que el Creador le ha otorgado. El líder debe tener una responsabilidad. Y número 3, el líder debe cumplir la visión de vida y trabajo que Dios le ha dado. Como vemos en la vida de Adán, luego en el capítulo 3 nada más, él fracasó en su liderazgo, ¿verdad? No le fue del todo bien. Al final, aunque Adán se le delegó la responsabilidad, como veíamos el martes pasado en la reunión de matrimonio sobre la roca, veíamos que a Adán se le dio la responsabilidad de administrar la palabra de Dios, y él fracasó en esto. Y esto se ve en la actitud de su esposa, que ni siquiera pudo explicarle a la serpiente con convicción o fuertemente, ¿sabes qué? No es así, sino que le dice, bueno, Dios dijo que no comamos ni que lo toquemos. Aparentemente Eva ni tenía clara la situación o cómo actuar frente a esta situación. Así que Adán había hecho un mal trabajo administrando la palabra de Dios. Luego vemos que no pudo ni mantener su caballerosidad, porque ni bien el Señor le dice, ¿qué has hecho? Le dice, ¡hey, la mujer! Veíamos un poco de esto el martes pasado en Matrimonio sobre la Roca. No dejen de venir porque está muy bueno. Es para solteros, casados, novios, para entrada libre, ¿eh? Está muy bueno. Pero hasta Adán te das cuenta que el liderazgo, la falta de liderazgo se debe nada más en su cobardía. ¡Ey, la mujer que tú me diste! O sea, culpando a los dos ya. Dios, tú tienes la culpa y ella. Tú primero porque me diste esta mujer, y esta mujer porque, bueno. La falta de liderazgo puede verse en nuestros matrimonios o en nuestra familia también. Y como consecuencia de su pobre liderazgo, él y su esposa son echados del jardín que deberían cuidar y administrar con responsabilidad. Su dominio, el dominio que deberían haber tenido, se fue al cielo. Al suelo. Al cielo. Uy, ya deberían cambiar de predicadores, ¿no? Manden su requerimiento, por favor, a los diáconos, al ministerio. Su dominio se echó a perder. Al final son echados del huerto del Edén, son castigados. Y por último, aunque parece ser el aspecto más fácil para el ser humano, como te decía, el de multiplicarse, la multiplicación, que debía ser una bendición al principio, una visión para que el dominio del ser humano, o mejor dicho de Dios por medio del ser humano, se extendiera a todos los confines de la tierra, resultó siendo una mala visión. O bueno, la visión se distorsionó porque ya no se extendió el dominio sobre la tierra, sino que se extendió el pecado, la herencia que Adán le dejó a sus hijos. El pecado, la rebeldía. Y qué terrible. Todo porque Adán no tuvo la convicción para decir la palabra de Dios no es negociable. Lo que Dios dice, así es la verdad. Yo no puedo cambiarla, yo no puedo modificarla, yo no puedo entenderla a mi modo. Amén. Ahora bien, vamos a venir un poco entonces a nuestro hoy. Hemos estado un poco en el tiempo de Adán y Eva, hemos visto más o menos qué pudo haber pasado allí, pero ¿qué es lo que vemos en la actualidad? Pues vemos en una sociedad posmoderna y pragmática que ya no existen las convicciones que anteriormente movían a los líderes que cambiaron la historia universal. En nuestra historia del Perú nada más. Bueno, aunque hoy se discute si realmente tuvieron liderazgo o no, pero por mucho tiempo nosotros creímos que ciertos personajes eran dignos de nuestra admiración porque llevaron a nuestro país, bueno, en ciertas etapas a un cierto éxito. Pero cuando hablamos de líderes, ya sea en historia del Perú o en historia universal,
vemos que tenían una capacidad, ¿verdad? Que ellos tenían una convicción, tenían claro a dónde querían llegar, tenían claro qué se debía hacer en ciertas circunstancias. Cuando alguien venía y decía, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Ellos pueden decir, no, las haremos así. Y a veces a sus súbditos o a la gente que tenía a cargo le parecía algo raro, se escandalizaba y decía, ¿qué? ¿Realmente lo haremos así? Y terminaba resultando muy bien. Ese es un líder real. Pero hoy en día vemos que, bueno, las convicciones y las verdades de antaño son eso, como son de antaño ya, wow. Estuve escuchando que uno de los argumentos de este movimiento o este colectivo que trata de cambiar el lenguaje, la gramática, ya los principios de la gramática, como la manera en cómo escribimos, el lenguaje que usamos para comunicarnos, ellos dicen que no, esta enseñanza y este lenguaje y estos principios gramaticales son de antaño, ya ese modelo educativo ya pasó, hoy en día ha llegado lo nuevo, dicen, y el lenguaje inclusivo, todes, ¿no? Amigues, y wow, qué terrible. ¿Te das cuenta? Este colectivo, este grupo de gente piensa que como hablamos de años atrás, del pasado, ya no tiene validez. Pero nos equivocamos. Tenemos mucho que aprender si vemos atrás. Y es más, atrás está la verdad. Porque de allí es donde viene el testimonio de nuestro Dios. Amén. Hoy en día vemos que vivimos en una sociedad en que el color marrón puede ser rosado si se le da la gana, ¿no? Que yo puedo decirles ahorita que soy un chino de 43 años, de 2 metros y medio, futbolista, y si ustedes no me ven de esa manera y son intolerantes, y les meto una denuncia, Paco, por discriminarme. ¿Te das cuenta hasta dónde está llegando a la sociedad? Una cosa de locos, ¿verdad? La verdad ya no es la verdad, ya no existen valores absolutos. Ahora la verdad es una de las tantas verdades. Lo que es cierto para Anita, está bien, Anita, para ti, pero para mí no necesariamente es así. Así que no me impongas, no me vengas a imponer tu verdad, ¿no? Vive como a ti se te da la gana. Si tú crees que Mega es flaco, ya, genial. Esa es tu verdad. Y Anita dice, no, ahí sí coincidimos. Hoy opinas A, mañana B, y no hay problema con eso. Incluso lo peor es que como te estoy dando estos ejemplos, eres aplaudido si es que piensas así. Te aplauden, te dicen qué valiente que eres. Wow, qué ejemplo, yo de grande quiero ser como tú. Terrible. Y vamos a ver entonces 3 aspectos del liderazgo que nosotros debemos considerar. Y al final veremos que estos 3 aspectos no solamente se refieren, como te decía al inicio, a que, bueno, si ocupas un cargo en la iglesia, que tengas gente a tu mando, no. Son 3 aspectos que cada uno de nosotros debemos llevar en el corazón, debemos tener presente para poder conducirnos en nuestra vida, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos. Número 1, el carácter es esencial. El carácter, hermanos, es esencial, y más aún para el creyente, para el cristiano. Las creencias firmes moldean el carácter, lo que es esencial para liderar. ¿Tienes creencias firmes? ¿Tienes creencias firmes o estas son volubles? Esta semana crees A, la próxima semana B, la semana antepasada creías C. Y es lo que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que confesarlo, somos de un carácter de poca convicción. Cuando las cosas van bien, ¿no? El negocio marcha bien, hay platita en casa, te va bien en el trabajo, en la iglesia, todo, estás bacán, todo. Pero falta la plata en la casa, en el trabajo no hay mucha chamba, ¿no? Te peleaste con tu flaca, con tu flaco, con tu esposo, tu esposa. Los hijos, terminan siendo unos rebecos.
Y ahí estás como si no tuvieras esperanza. ¿Verdad? Eso nos pasa, ¿cierto? Eso pasa, a veces yo me doy cuenta con mi esposa, ¿no? Cuando estamos pasando problemas en casa, yo digo, oye, aguanta un toque, ¿no? ¿Dónde está el carácter que debe caracterizarnos? El carácter que debe estar supuestamente sobre la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no cambia, ¿por qué mi carácter? ¿Por qué mi vida, mis convicciones? ¿Por qué yo tengo que cambiar frente a A o B situación? Y ahí es donde vemos justamente la falta de carácter ocasiona un liderazgo pobre. Y un liderazgo pobre, así no tengas a quien liderar, así estamos hablando de conducir tu propia vida, te lleva a la ruina. El carácter da credibilidad y esta confianza debe darnos el líder. Un líder, un esposo, un padre, un líder del grupo de comunión o un pastor que no te inspire credibilidad a causa de su carácter, piénsalo. ¿Qué otra cosa podríamos esperar para que nos dé confianza si no es primero con su carácter? Los líderes no son máquinas y sus seguidores tampoco, lo dice Albert Mohler en su libro Un líder de convicciones. Somos seres humanos de carne y hueso y nosotros somos bien moscas, ¿sí o no? Nos damos cuenta. Uno se da cuenta cuando estás tratando de una persona con una persona confiable y cuando estás hablando con una que no, ¿verdad? Estás ahí charlando todo y por dentro dices, este le da una mala espina, no pasa nada con ese, ¿no? Cuando Snyder te dice, sí, cholo, mañana a las 7 de la mañana nos vemos, y tú, sí, claro, ¿no? O Jerry te dice, ya cholo, mañana 5 de la mañana salimos a correr, y tú, ¿nos dan credibilidad estos ejemplos? ¿Nos darán confianza? Entonces, nosotros nos damos cuenta cuando estamos tratando con una persona que, bueno, pretende liderar, pero no nos da confianza con su carácter. Yo veo a veces eso, ¿no? En mi casa. A veces cuando mi carácter no está funcionando bien, mi esposa y mis hijos no responden de manera adecuada. Y yo no puedo esperar que respondan adecuadamente si yo no estoy liderándolos o guiándolos o teniendo un carácter adecuado, ¿verdad? He llegado a descubrir eso a 2 años de casado. Y como profecía, alguien me dijo que los 2 primeros años son uno de los más duros. Y ni bien cumplimos 2 años, así nos transformamos, así mágicamente. Ay, hola mi amor. Increíble. Vengan a los martes a Matrimonio sobre la Roca para advertirles más. Es necesario que aterricemos esto, incluso en nuestros matrimonios, hablando respecto a esto, por cierto. Como esposos, como padres, como líderes de la iglesia incluso. En el trabajo, no solo en la iglesia, en el trabajo. Incluso en lo cotidiano. Porque en lo cotidiano cada creyente ha sido llamado a ir y a ser discípulos, ¿verdad? Yo creo que este tema ya lo hemos tocado varias veces o ya te lo han dicho. O de repente te vengo con la calientita, chocherita. Cada cristiano es llamado a ser discípulos, no solo los líderes, no solo los pastores, no solo el grupo de evangelismo de la iglesia. Todo hijo de Dios es llamado a ser discípulos. Ahora, ser discípulos hay muchas maneras. No necesariamente tienes que pararte a la hora del break de tu trabajo, ¿no? Osvaldo, a la hora del almuerzo, a ver, escuchadme todos. Y Osvaldo ahí, tipo Ravenhill, tipo Washer. O parece un Washer joven, Osvaldo, ¿no? No es necesariamente de esa manera como lo tenemos que hacer, pero sí buscar la manera, ¿no? Conversar, oye, que hasta la gente misma te puede preguntar. A mí me ha dado gusto, no es porque yo sea el ejemplo excelente, realmente, pero me ha dado gusto ver la mano de Dios en los distintos trabajos que he tenido, ¿no? Siempre
había mis superiores considerándome distinto al resto. Ellos sabían así nada más. Y al tiempo nomás, ¿tú eres cristiano? Sí, les decía. Sí, ya me había dado cuenta, me decían. Y yo decía, wow, Señor, gracias, ¿no? Gracias, porque definitivamente pues, no hago nada para que realmente puedan tener esa credibilidad para conmigo. Pero es la obra del Señor. Amén. Necesitamos que nuestro carácter sea formado a uno que brinde confiabilidad a las personas, confiabilidad a nuestra familia, confiabilidad a nuestros hermanos, confiabilidad a nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos compañeros de nuestra chamba no están pasando por pruebas? Si nosotros como hijos de Dios pasamos por pruebas, ¿tú crees que los demás no? Y cuando necesiten un consejo, ¿a quién podrían acudir? Al mujeriego que se emborracha los fines de semana para que les diga, causa, consíguete otra mujer y vamos a chupar. O a ti que puedes decirle, ¿sabes qué? Vamos a orar por tu necesidad. Es importante que nos mostremos ser confiables. Liderar es guiar. Liderar es apuntar. A veces nosotros creemos que el liderazgo solamente tiene que ver con, a ver ya, Silly, por allá, Mirla, tú haces esto por favor. A ver, Miguelón, ya, por favor, te comportas, ya, te pones así, así. Creemos que el liderazgo es una suerte de actitud mandona a la cual hay que decirle a todos qué hacer, a qué hora y cómo hacerlo. Pero eso no es liderar. Eso más bien es proyectar un carácter débil o falta de carácter. Imponer. Cuando intentas imponer algo a alguien, ya no le estás liderando. Liderar es guiar y decirle, ven, vamos juntos, hagámoslo. Ven, vamos a hacerlo así, o vayamos allá, más aún a Cristo, ¿verdad? Cuando intentamos liderar a alguien a Cristo, discipular a alguien a Cristo, es simplemente decirle, amigo, amiga, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el único camino. Vamos, porque yo también lo necesito. Y vas con Él, con ella. No es de que a veces, ¿no? Anda, allá, ya. Yo después los alcanzo. Ese después, y después en el infernal vas a estar ahí. Si estamos imponiendo algo, eso definitivamente no es liderar. Como seguidores de Cristo, nosotros sabemos que la afirmación de que podemos tener una vida pública y privada es incorrecta. Los cristianos no debemos tener una diferencia entre nuestra vida pública y nuestra vida privada. Y peor aún, tener una actitud moral o un carácter distinto en lo público y en lo privado. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? ¿Hacer eso? Hipocresía, ¿verdad? Hipocresía. Ahora, no estoy diciendo que en nuestra intimidad muchas veces caemos. Claro que sí. ¿No? La manera en cómo les hablo ahorita no es la manera en la que me pongo de repente en mi casa, ¿no? Cuando hay tensión. Cuando hay tensión o hay problemas en mi hogar, yo no me paro y le digo, a ver, Susan y niños, escúchenme. La palabra de Dios en este instante dice esto. No me alucina el predicador. Es otra mi reacción de repente o mi manera de actuar. Y no es una de la que yo me tenga que enorgullecer. Pero el Señor es tan grande y misericordioso que siempre está presto allí para recibirnos si es que nos arrepentimos de verdad. Amén. Y el Señor cada vez, sí o sí, me recibió a mí y a ti también. ¿Sí o no? Con los brazos abiertos. Sabemos también que nuestra vida, tanto pública como privada, si es que queremos hacer una breve diferencia en eso, debe estar conducida por la palabra de Dios. La iglesia debe vivir guiada por la palabra de Dios, por el Evangelio. Nuestras vidas deben acomodarse al Evangelio. Nuestro carácter, que es esencial para nuestro liderazgo, debe estar moldeándose conforme cada vez al Evangelio de nuestro Señor. Decimos ser evangélicos, pero consideramos el Evangelio como un adorno. El Evangelio es como esa herramienta que solamente sacas del cofre o de la cajita cuando vas a evangelizar. Pero el Evangelio es lo que necesitamos en nuestro diario vivir, en nuestra mañana, tarde y noche. Amén. De tal manera que
así los compañeros de trabajo, tus jefes, los que tienes a cargo, nuestros vecinos. Wow, si fuéramos a entrevistar a nuestros vecinos, ¿no? O si fuera el pastor a entrevistar a nuestros vecinos y dijera, ¿y cómo es Karencita acá en el barrio, señorito? Karen, no le digas que has venido, por favor. O pueden decir, no, Karencita, mis respetos. ¿Qué sería, no? Hay que coimear a los vecinos ahí. Oye, le dices al pastor. De tal manera que los que nos ven cómo vivimos puedan preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué allá en la OR, allí en la Avenida España, en el segundo piso, veo entrar y salir gente, pero veo gente con una sonrisa y un aspecto totalmente distinto que yo quisiera? Veo ¿por qué se aman así? ¿Por qué se respetan de esa manera? Mira cómo salen, siempre sonriendo, gozosos, y de frente a la pollería. Algunos, dice Jerry. ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan generosos? ¿Por qué esos matrimonios no se divorcian de los evangélicos, de los cristianos? ¿Por qué viven con tanta pasión? Ese tipo de preguntas deberíamos nosotros anhelar que la gente se haga de nuestras vidas. Amén. Obviamente para la gloria de nuestro Señor, para que cuando ellos nos pregunten por qué su matrimonio, a pesar de pruebas y luchas, sigue adelante, por qué a pesar de sus hijos que han estado así, ustedes permanecen en la fe, por qué a pesar de tus fracasos emocionales o tus fracasos en relaciones, tú has llegado a ser este tipo de señorita o este tipo de joven. ¿Por qué tú, si antes eras así, ahora eres así y vives con esta pasión y esta convicción? Y podamos responder: Cristo. Solo Él lo hizo. Él pudo transformar un carácter mediocre, un carácter voluble, un carácter cobarde, en este carácter que no está glorificado, pero yo sé que si el Señor empezó la buena obra, Él la va a culminar hasta el día de Cristo. Amén. Número 2, el ejemplo es esencial. Esto sí tenemos, y ya hemos estado hablando algo de esto. La gente nos va a seguir cuando tenga la convicción de seguirnos. Nosotros no podemos imponerle a la gente: ¡hey, Luisito, sígueme! ¿No? Y dejando sus baquetas, me siguió. No nos van a seguir porque nosotros les insistamos. Esto no pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús nunca impuso que le siguieran, ¿sí o no? Había gente que lo seguía por la comida, por lo bonito que hablaba, por las buenas enseñanzas que daba o las nuevas enseñanzas. Otros por curiosidad, incluso otros por avaricia. Pero Él jamás amenazó a la gente para que le siga y sea su discípulo. Él llamó y ellos respondieron siguiéndole. Cuando vieron, obviamente, imagino que ha sido una obra del Espíritu Santo peculiar en los discípulos, pero en la demás gente tuvo que ver confiabilidad en el Señor. Tuvo que decir: le voy a seguir porque este hombre tiene algo distinto. Tiene algo que mi corazón está siendo atraído inevitablemente. ¿Y quiénes fueron sus seguidores, por cierto? Pecadores, como tú y como yo. Él llamó a gente por la que nadie apostaría o invertiría un curso de liderazgo. Por prostitutas, cobradores de impuestos, rateros, corruptos. Esos eran sus seguidores. Pero Él apostó por ellos. E increíblemente, un tiempo después, la Biblia dice que estos trastornaron el mundo. ¡Wow! Otro ejemplo de liderazgo que vemos en nuestro Señor Jesús, que es obviamente el líder por excelencia, es que Él se dio humildemente al maltrato y a la injuria. Él no defendió su causa a pesar que tenía todos los argumentos o el poder para decir: ¿sabes qué? Las cosas no van a ser así. Ustedes no me van a tocar ni un solo pelo. Pero Él, como una oveja que es llevado al matadero, ¿no?
no abrió su boca. Primera a los Corintios del 25 a 29 dice claramente que el Señor escoge lo vil y lo menospreciado del mundo. Y este fue nuestro Señor Jesús. Sus planes y pensamientos no son como los nuestros, dice el Señor también. Dios sí sabe cómo luce el verdadero liderazgo, pero de pronto cuando queremos un ejemplo de liderazgo, Jesús es enviado y no vemos a alguien que se para y dice: ¡hey, vengan, síganme, vamos a luchar! Sino alguien que viene y dice: seré entregado por ustedes mismos. Me avergonzarán, físicamente me maltratarán, pero tengan esto claro, que al tercer día, ¿no? Al tercer día yo me levantaré de los muertos. Este es el ejemplo del Señor Jesús, uno de sacrificio, uno de entrega. Y no en vano, su padecimiento fue que trajo la oportunidad de que su pueblo festeje. Amén. Jesús padeció para que su pueblo festeje y se goce. Fue por la maldición que cayó sobre Jesús que hoy su iglesia puede disfrutar de su bendición. Ahora yo te pregunto, ¿quieres liderar? Y no estoy hablando solo a los líderes del grupo de comunión, líderes en la iglesia o líderes en tu trabajo, a todos nosotros. ¿Queremos liderar? ¿Realmente queremos el liderazgo que Dios espera de nosotros en nuestro contexto? Pues entonces miremos y entendamos cómo vivió y padeció y experimentó el liderazgo nuestro Señor Jesús, quien, como te decía, es el líder por excelencia de la historia de la humanidad. Esperamos que a veces nosotros los líderes, ¿no? Soy líder, entonces no, los demás tienen que verme, y tienen que considerarme así. O sea, esperamos que nos traten mejor que al Señor Jesús. Y podemos ver esto en la gente que el Señor llamó, como te decía, gente cobarde, ladrones, mentirosos. Pero ¿qué los impactó? ¿Qué impactó para que estas personas que eran así, miedosas, mentirosas, la lista de defectos puede ser muy larga, pero ¿qué pasó para que luego de un tiempo con el Señor Jesús, o luego incluso de su muerte e incluso de su resurrección, porque no necesariamente al verlo resucitado ellos reaccionaron y cambiaron? ¿Qué los impactó realmente para que ellos puedan ser los hombres valientes que luego vemos de lo que se habla de ellos en la historia de la iglesia? ¿Alguien sabe? El Espíritu Santo. Y como tercer y último punto, esto debemos nosotros tener en cuenta en nuestra vida. El Espíritu Santo es esencial para el liderazgo. La muerte de Jesús les había sido anunciada a sus seguidores por las Escrituras y por Él mismo, pero ellos no le creyeron y estaban tristes, derrotados y llorando cuando su Señor, su libertador, murió y vergonzosamente. Hasta que el Señor Jesús se les aparece resucitado y luego asciende al cielo y luego cumple lo que había prometido, que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y esta es la gran diferencia entre un líder del mundo que puede cambiar la historia universal solamente y uno que puede tocar las fibras de la eternidad, la llenura del Espíritu Santo. Hay muchos líderes en la historia de la humanidad de los cuales tenemos tanto que aprender y aportaron mucho al mundo, pero ninguno como nuestro Señor Jesús. Y ninguno de esos líderes incluso puede afectar la eternidad del pueblo de Dios o de la voluntad del Señor como los líderes de la iglesia, que son aquellos que están en constante contacto y relación con la eternidad. Los líderes de este mundo te pueden enseñar a cómo tener un negocio próspero, cómo llevar al éxito tu empresa, o cómo conducirte bien en esta vida de repente. Pero jamás te pueden decir o te podrán decir cómo
prepararte para la eternidad. Únicamente aquellos que son investidos con el poder del Espíritu Santo son transformados en carácter, en ejemplo. Los puntos que veíamos anteriormente. Y eso necesitamos tú y yo, hermano. Eso es lo que necesitamos para nuestra casa, para nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos. Queremos afectarlos y queremos que estos puedan acercarse a la gloriosa eternidad con Cristo Jesús. Amén. Pues necesitamos del Espíritu Santo. Fue con esa unción que hombres temerosos se convirtieron en tremendos valientes que fueron capaces de dar hasta su vida por la proclamación de un mensaje que en un inicio ni creían ni entendían, pero que luego dijeron: no diré lo contrario. Moriré, pero no negaré a mi Señor. Antes de ser líderes debemos ser hombres y mujeres de convicciones firmes y tener la certeza de que el Espíritu Santo está en la vida del creyente y que le sirve por medio de su liderazgo. Es una certeza que solamente el Señor puede dar. Amén. Hay 3 aspectos que nosotros debemos tener en cuenta, iglesia. Buscar que nuestro carácter sea conformado al carácter de Jesucristo. Anhelar ser ejemplo en esta sociedad cuando lo que necesita es eso. No solo palabras, no solo de bonitos discursos, no solo de una expresión o una oratoria asombrosa. No solo de eso. Una sociedad, una ciudad en la que nuestros hijos van a crecer, no sé si te has dado cuenta, necesita ejemplo. Y para eso nosotros necesitamos del Espíritu Santo, porque allá afuera también lo necesitan. Es el Espíritu de Dios que puede traer convicción de pecado. Es el Espíritu de Dios el que puede tocar y transformar a la gente. Amén. ¿Y nosotros queremos o no queremos eso? Pues es momento de buscar y empezar ese liderazgo de éxito que Dios quiere para nuestra vida. Porque sí, Dios nos predestinó, Dios nos eligió, Dios decretó en la eternidad pasada nuestra vida, y una vida para que sea exitosa, pero no para que sea exitosa en el contexto de lo que el mundo entiende hoy como éxito, de dinero, cosas materiales, y que te vaya bien de repente en todo lo que haces en la vida, sino éxito. Qué mayor éxito que es estar reinando juntamente con Cristo por la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la presencia de nuestro Señor. Dime, ¿consideras que hay un éxito mayor que ese? ¿Que el que a las Escrituras apuntan? Yo no. O moriré contento, así me muera en una estera, bajo esteras, o en un lugar muy apartado, con tal de tener la convicción y la seguridad de que la eternidad con Cristo me espera. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. Amén. Y eso debe estar en nuestro corazón para que podamos comprender que nuestro llamado a tener convicciones para liderar está totalmente fundamentado en la palabra de nuestro Señor. Es el Señor quien está respaldando y avalando nuestro liderazgo. Así que no te detengas, más aún quienes son padres, más aún quienes ya tienen familia, y los que son solteros y jóvenes hoy en día también, en algún momento van a tener a cargo corazones, almas, a los cuales velar y cuidar. Y si no, como te decía, hoy en día tenemos mucha gente a la cual discipular, ¿verdad? Y guiar a Cristo. ¿Estaremos contentos mientras ellos se van al infierno? No, ¿verdad? Entonces es tiempo de tomar el liderazgo que el Señor nos está llamando a tomar. Es tiempo de decirle: Señor, amén, amén, yo lo voy a hacer.
yo quiero hacerlo, Señor. Ahorita no tengo de repente las capacidades. Veo a mi hermano, a mi hermana, o veo a otras personas que lo hacen mejor que yo, pero el Señor no te está preguntando eso, solo está diciendo, ven, Él es quien hace la obra, ¿sí o no? ¿Lo crees o no? Entonces, pongámonos en sus manos. Él hará el resto, hermano. Él hará el resto, hermana. Ya deja las excusas. Deja las excusas. Todo hijo de Dios ha sido llamado a tener éxito en el liderazgo según la voluntad del Señor. Amén. Y le alabamos por eso. Ponte de pie y dale fuertes palmas a nuestro Señor.